Hola a todos y a todas, mi nombre es Maite Rodríguez, soy docente de la Unidad Académica de Bioética y en esta polimedia vamos a presentar una breve introducción a la bioética feminista. Empezamos entonces. En cuanto a los contenidos de esta polimedia, vamos a partir dando algunas definiciones importantes para entender bien qué queremos decir cuando hablamos de bioética feminista. Vamos a hacer consideraciones históricas que hacen al surgimiento de esta rama, podríamos decir, de la bioética, que como vamos a ver es también una crítica a ciertas formas de hacer bioética. Y después vamos a ir bien al caso concreto de la bioética feminista a través de ejemplos, pensando qué implica una perspectiva feminista en bioética y considerando algunos ejemplos paradigmáticos en donde las contribuciones feministas han implicado realmente una manera distinta de resolver o de pensar que resolver problemas tradicionales de la bioética. Bueno, ¿qué es una bioética feminista entonces? Por supuesto, para entender bioética feminista necesitamos entender qué es el feminismo, ¿sí? El feminismo o el feminismo o feminismos, porque no hay una única forma de entender el feminismo. De hecho, existen, por ejemplo, feminismos más liberales, feminismos llamados radicales, feminismos socialistas, ¿sí? Que tienen matices en cuanto a las formas de entender, por ejemplo, cómo solucionar los problemas que aquejan al feminismo, cómo entender la opresión de las mujeres o sus causas, ¿sí? Pero si tuviéramos que ir a un núcleo común de todos los feminismos, ¿sí? Tendríamos que decir que es una perspectiva política que denuncia la opresión de las mujeres en la sociedad, ¿tá? O sea, es una cosa fundamental que dentro del feminismo se reconoce que las mujeres están en una posición de opresión o de subordinación, ¿tá? Y no es solamente un reconocimiento, sino una denuncia de ese hecho. O sea, hay un compromiso también con terminar la subordinación de las mujeres en la sociedad, ¿tá? Estos dos pasos son necesarios para que podamos considerar una postura feminista, ¿tá? Y hablo de una postura porque el feminismo, o sea, una postura feminista puede ser encarnada por teóricos o teóricas, ¿tá? No depende de quién la lleva adelante, quién la piensa, ¿tá? Sino de estas características que acabo de incluir allí. Después, como yo les decía, hablamos de feminismos en plural porque, digamos, distintas corrientes pueden dar comprensiones distintas de qué es la opresión y cuáles son sus causas, ¿sí? Pero no vamos a entrar en eso en detalles aquí. La clave entonces es que para el feminismo, el género y el sexo son categorías analíticas fundamentales. Con esto quiero decir que son categorías que agregan sofisticación, podríamos decir, a los análisis que hagamos, ¿tá? O sea, cualquier análisis de un problema social, bueno, en este caso bioético, diría un enfoque feminista, va a carecer de profundidad, ¿tá? De rigor, si no toma el género y el sexo como categorías analíticas fundamentales. Bueno, la bioética feminista en particular gana fuerza durante la década de los 80 y los 90, como les pongo acá, ¿tá? Y es sobre todo una crítica a la forma tradicional hasta ese entonces de hacer bioética. O sea, la perspectiva de género que aporta la bioética feminista en este caso, entonces hace una crítica a la bioética en sí, ¿sí? Y a la práctica de los bioeticistas y las bioeticistas. Por ejemplo, acá les traigo una reflexión de Wolf que dice, bueno, los bioeticistas se ven como agentes de cambio que abogan por sus pacientes, pero no reconocen que representan al status quo, ¿tá? O sea que lejos de estar, por ejemplo, protegiendo a las personas vulnerables, ¿tá? Acaban siendo funcionales a otros intereses. Veamos esto de una forma más concreta. Por ejemplo, en ese entonces se destacó que la bioética tradicionalmente ocultaba la diversidad individual. Por ejemplo, teniendo un sesgo androcéntrico en sus reflexiones biomédicas. O sea, lo que se toma como parámetro de lo normal es el varón, por ejemplo, adulto, ¿no? Eso sería denunciar un cierto sesgo androcéntrico en las reflexiones biomédicas. A su vez, durante estas décadas
se trató de resaltar que si bien en la historia de la bioética había habido una preocupación por las personas vulnerables, ¿tá? Por ejemplo, las personas que son vulnerables en investigaciones, que son vulnerables porque sus derechos como pacientes están desatendidos, ¿tá? Esta fue una preocupación histórica de la bioética, pero, sin embargo, esa preocupación estaba siendo canalizada o llevada adelante de una forma que en realidad desconocía otras vulnerabilidades importantes, como por ejemplo las vulnerabilidades ocasionadas por la distribución desigual de las tareas de cuidados de acuerdo a roles de género, ¿sí? Entonces, lo que terminaba ocurriendo era que algunas vulnerabilidades quedaban invisibilizadas. Y esto es un problema porque la bioética, digamos, de manera explícita, nace como una disciplina que quiere velar por las personas vulnerables. ¿Tá? Después, la otra crítica que surge desde los feminismos hacia la bioética es el desconocer la importancia moral de los grupos sociales. O sea, eh, por ejemplo, por su obsesión, dirían algunos, con la autonomía personal, la bioética termina adoptando una posición que es excesivamente individualista y que no reconoce el rol que otros y otras tienen bueno, en nuestros cuidados, en la formación de nuestras identidades, etcétera. Y esta cuestión que yo decía al principio, de que la bioética termina en realidad sirviendo o reproduciendo el status quo, Wolf la plantea por el hecho de que el discurso bioético, con estas características negativas que acabamos de resaltar, termina simplemente sirviendo a gobiernos, a instituciones de educación médica o a instituciones de atención en salud, y no a los intereses de las poblaciones que se suponía quería defender. Pero bueno, ¿qué implica entonces asumir una perspectiva de género en bioética? Tratemos de bajar entonces un poquito más estas consideraciones históricas y teóricas para ver qué es lo que cambia cuando adoptamos una perspectiva de género en bioética. Bueno, un ejemplo, ¿tá? que podría servirnos aquí, como ustedes ya saben, una de los estandartes, podríamos decir, de la bioética y de su historia, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en la evolución de la relación clínica, bueno, en tratar de complementar esa relación clínica, por ejemplo, teniendo en cuenta las luchas históricas por derechos de los pacientes y por personas que quieren que ser reconocidos como personas y no solamente como pacientes, ¿sí? Que es todo esto lo podemos resumir en una lucha y una crítica al paternalismo en las relaciones médicas, ¿sí? Lo que agregaría una perspectiva feminista es decir que ese mismo paternalismo también se explica por relaciones de poder que son explicables por el género, ¿sí? No en vano el nombre paternalismo tiene allí a la figura del padre, ¿no? Y eso no es accidental, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en cómo en las instituciones médicas, las instituciones de enseñanza de la medicina también, hay una distribución del poder, por ejemplo, que siempre tiende a estar en manos de personas que identificadas como varones, como hombres, ¿no? Esto a pesar, ¿sí? Del hecho de que hace mucho tiempo vienen ingresando mujeres a estos ámbitos y a estos espacios. Pero sin embargo, estas relaciones de poder parecen estar osificadas y no cambian. Bueno, esto es entonces también explicable por relaciones de género, ¿sí? Eso aportaría una perspectiva de género en bioética, ¿tá? Entonces, para resumir, que en esta crítica al paternalismo debemos considerar también el elemento importante, ¿sí? De quiénes son los que generalmente detentan poder, ¿tá? En las instituciones médicas, en las relaciones clínicas y por qué. ¿Mm? Seguimos. La otra cosa importante es que asumir una perspectiva de género en bioética no debería estar restringido a pensar sobre cuestiones de reproducción, porque eso también es de alguna forma reproducir, valga la redundancia, ciertos estereotipos de género, ¿tá?
que suponen que justamente el rol de las mujeres es un rol, por ejemplo, reproductivo, sobre todo, ¿no? Bueno, entonces, acá les dejo, por ejemplo, el título de un libro editado por Susan Wolf, que justamente lo que dice es que debemos ir más allá de la reproducción para pensar en esta intersección del feminismo y la bioética. Y llevaron el análisis con perspectiva de género a todas las áreas de la bioética, ¿sí? Algunos ejemplos de esas áreas, bueno, en políticas de salud pública, ¿sí? Una bioética con perspectiva de género reconocería, por ejemplo, que hay un sesgo de género en nuestras definiciones de salud. Esto quiere decir, por ejemplo, que la normalidad está normalmente definida a partir de cuerpos masculinos, ¿sí? Y que el cuerpo femenino es visto muchísimas veces como como una desviación ya patológica de alguna forma, o como lo anormal, ¿no? Como lo que no es la regla, ¿tá? Esto genera muchos problemas, como por ejemplo la patologización, ¿sí? De eventos de salud en la vida de las mujeres que son normales, ¿sí? Pensemos bueno, los que están involucrados durante procesos de gestación o incluso durante la menopausia, ¿sí? A su vez, otra forma de entender los sesgos de género en las definiciones de salud es el contrario, es a través de la invisibilización, ¿sí? De patologías que aquejan solo a las mujeres, ¿tá? Por ejemplo, eh, eh, hay muchos estudios que respaldan el hecho de que el dolor, por ejemplo, en las mujeres es sistemáticamente ignorado o desestimado, ¿tá? Y que no lo es de la misma manera en hombres, ¿no? Que manifiestan estar aquejados por el mismo tipo de dolor, ¿sí? Bueno, todo esto va generando políticas de salud que terminan siendo desiguales y que generan brechas, ¿sí? En la situación de salud de hombres y mujeres. En ética clínica ha habido una enorme contribución de la bioética feminista, sobre todo a través de la crítica al principialismo de Beauchamp y Childress, ¿tá? Lo que critican en particular las feministas es este enfoque que parecería proceder a partir de principios universales y abstractos, o sea, que empieza por principios en general bastante abstractos que después necesitan ser bajados a tierra, ¿no? Pero bueno, esta forma de pensar para algunas pensadoras y pensadores feministas, lo que hace es desconocer, por ejemplo, el lugar privilegiado que tiene la experiencia, otras formas de razonamiento moral que son también enriquecedoras y válidas, pero que normalmente se asocian con formas de pensar entre comillas, femeninas, ¿tá? Y bueno, en esto entonces la bioética feminista ha sido como muy insistente, ¿no? En que tenemos que cambiar la manera del pensar moral en la ética clínica. El ejemplo más sobresaliente es la contribución que han hecho muchas feministas a criticar el principio de autonomía como se lo entendía en la bioética liberal, ¿sí? Es decir, como un principio que privilegia las preferencias y las experiencias de un individuo aislado, ¿sí? Que se entiende como muchas veces separado de su entorno para poder tomar una decisión independiente. Bueno, y la idea de autonomía relacional lo que hace es mostrar que eso desconoce, ¿sí? La forma en la que nos convertimos en individuos, que es a través básicamente del cuidado y la socialización, ¿sí? La forma en la que pensamos los problemas que nos aquejan, ¿sí? Que necesitamos de la colaboración de otros, del diálogo con otros, etcétera. Bueno, entonces, esta, de manera muy breve y muy simplificada, es una de las cuestiones que reconoce la noción de autonomía relacional, que fue sobre todo entonces impulsada por pensadoras feministas, ¿sí? Y se propone como un enriquecimiento bueno, del ideal de autonomía del principialismo, como les decía. Bueno, aquí les dejo la bibliografía que utilicé para esta polimedia. Por supuesto que en cada curso de grado es a complementar con la bibliografía que tengan obligatoria en sus cursos, ¿sí?
y con el resto de los materiales que tengan, sobre todo para enriquecer los ejemplos que aquí vimos brevemente. Bueno, muchas gracias.